Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Soy su maestro Franz Chura, su maestro de física de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, continuando con el estudio de la estática en la madre tierra, que es el equilibrio estático del sólido rígido. Comencemos. Bueno, queridos estudiantes, para poder comprender bien este tema, debemos recurrir a los ejemplos, pero aquellos ejemplos que podemos encontrar en nuestras casas o en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestra escuela, en la tienda, donde sea. Porque el día de hoy vamos a agarrar algunos objetos, incluso que están aquí en el estudio, y vamos a poder comprender el tema del equilibrio estático del sólido rígido. Bueno, queridos estudiantes, como les dije, voy a utilizar materiales de aquí que pueden encontrar aquí en el estudio, es decir, materiales de fácil alcance. Haz lo mismo tú en tu casita, encuentra algún material y haz este mismo experimento. Por ejemplo, el día de hoy les voy a mostrar, he visto y he encontrado dos objetos, que es un trípode que soporta un micrófono y un maletín de laboratorio. ¿Para qué? Porque con estos simples materiales o materiales de fácil alcance voy a poder de alguna forma explicarles o darles algún ejemplo sobre los conceptos y algunos factores que debemos entender principalmente para comprender los fenómenos que debemos estudiar en el mundo de la física, especialmente en el tema de la estática. Bueno, comencemos. Observemos aquí nuestro trípode. ¿Qué tal si yo voy empujando, a medida que voy subiendo, voy empujando con la misma fuerza? ¿Se dan cuenta que a medida de que voy subiendo, se va cayendo? ¿Qué significa? Que si yo aplico una fuerza más cercana al punto de apoyo, el efecto es mínimo. Pero si yo doy en la parte de arriba, es máximo, ¿no? Bueno, ese es un concepto que deben tener en cuenta. ¿Qué factor? La distancia, la altura y la fuerza. La fuerza se ha mantenido aproximadamente constante. Bueno, aquí tengo un maletín. Quizás algunos tenemos nuestra mochila, ¿no? Un agarrador. Y vemos que existe un movimiento, ¿no? Como se puede observar. Generalmente a eso se le llama un eje de giro, o tal vez también conocido como bisagra, ¿no? Que nos permite prácticamente hacer un giro. Y este maletín no solo tiene ahí, ¿no? Tiene también aquí en sus agarradorcitos. Y lo propio. Al abrirlo, también se puede observar que tiene las bisagras, ¿no? Gracias a estas bisagras, este maletín puede abrirse, ¿no? Ahora, yo sé que esto lo has podido observar en tu casa, ¿no? ¿Qué ejemplo tienes en tu casa que puedes observar las bisagras? Ponte a pensar. Bueno, queridos estudiantes, hemos dicho que también existen ejemplos en todas partes, porque así es la física. Es muy sencilla comprenderla, porque la física está en todos lados. Es decir, desde que nos levantamos hasta que dormimos, incluso. Ahora me encuentro aquí con un material de laboratorio de biología. Es el esqueleto humano. ¿Para qué? Para poderles explicar que también en nuestros cuerpos existe esa especie de bisagras, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago una flexión de brazos, se puede observar aquí en nuestra maqueta que aquí está nuestra bisagra, ¿no? Y ese sería nuestro eje de giro. Ahora, hay una cuestión muy importante. Hemos hablado en la primera parte que hemos dicho que mientras más la distancia, la fuerza va a ser mayor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nuestro brazo, esta parte, fuera más grande? ¿Sería más fácil levantar los objetos o sería más sencillo? O quizás más difícil. Ponte a pensar. Bueno, queridos estudiantes, como hemos dicho, que podemos realizar experimentos en nuestras casas con materiales de fácil alcance. Por ejemplo, para el día de hoy quiero mostrar el equilibrio que tiene el principio de una balanza. ¿Alguna vez has visto en tu zona, en tu tienda de tu barrio o quizás en el mercado una balanza que se encruza? Vamos a simular eso. Vamos a utilizar un objeto como un punto de apoyo y una base. Puede ser delgada, gruesa, ya dependiendo del material que dispongas en tu casa. Pero, ¿cuál es la característica? Tienes que medir, por lo menos tienes que tener el conocimiento de la medición. Por ejemplo, veamos nuestro material que tiene una calibración de medida, podemos observar que es de 120, ¿no? De 120 centímetros.
Bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer mi balanza, no puedo colocarlo como yo quiera, por ejemplo así, no. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que buscar el centro. En este caso, la mitad de 120 es 60. Entonces, aproximo 60 para que nuestro sistema esté en equilibrio, ¿no? Hemos dicho en las clases anteriores que el equilibrio se logra gracias a la sumatoria de las fuerzas que ejercen sobre el cuerpo. Esas fuerzas se anulan, es decir, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Entonces, en este caso, ya tengo armado mi balanza, ¿no? O también esto lo podemos observar en los parques, por ejemplo, en el sube y baja. ¿Alguna vez te has subido? ¿No? El sube y baja. Ahora, ¿cuál es el principio del sube y baja? Y lo mismo pasa con las balanzas. Tengo aquí un peso del laboratorio que es de 25 gramos, ¿no? Como se puede observar, 25 gramos, ¿no? ¿Qué voy a hacer con este peso? Voy a hacer un pequeño experimento para entender mejor los conceptos que hemos ejemplificado en la anterior, es decir, en esta clase y en las anteriores clases. Veamos, que si yo pongo aquí en la parte central, es decir, en el centro de nuestro sub y baja, prácticamente no pasa nada. Lo único que estamos haciendo es sumar la masa, es decir, la masa de nuestra regla más la masa de 25 gramos. Pero a medida que voy recorriendo, en este caso, hacia mi izquierda, por ejemplo, si lo voy a colocar a 20 centímetros, pueden observar que aún no pasa nada. Pero a medida que voy colocando, por ejemplo, a este costado, ¿se han dado cuenta? Empieza a equilibrar, es decir, se ha inclinado hacia el lado del más peso. Por ejemplo, voy a colocarlo aquí, en 100, ¿no? Se ha inclinado, se ha seguido inclinando. Ahora, ¿para qué quiero que ustedes entiendan este fenómeno o este concepto? Porque al principio hemos hecho, ¿no?, nuestro ejemplo de nuestro trípode, ¿no?, del micrófono, y hemos visto que a medida que vayamos aumentando en nuestro punto de apoyo, con la misma fuerza era el impacto mayor. Y lo mismo pasa aquí, pero en el plano horizontal, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar otra vez aquí, ¿no? Y va inclinando así, se va inclinando. Pero para compensar esto, tendremos que utilizar la misma cantidad de masa, ¿no?, que aquí podemos observar que igual es de 25 gramos. Y lo tengo que poner a la misma distancia de nuestro eje de apoyo o nuestro punto de apoyo. Hemos puesto aproximadamente a 112 centímetros. De este lado, faltando 8 centímetros. Entonces tendría aquí, ¿no? Como se puede ver, ahora nuestro sistema ha vuelto al equilibrio, ¿no? Este principio lo utilizan las balanzas. Es por eso que tienen un patrón, es decir, una balanza de referencia a un lado y este lado ponen el producto. Y cuando se equilibra, eso significa que el producto que lo va a vender la casera de la feria, del mercado, de la tienda, está dando el peso correcto. Pero también tenemos otros sistemas. Bueno, queridos estudiantes, ahora continuando, vamos a utilizar este sistema que pueden observar aquí, ¿no? Como podemos observar, también está en equilibrio, ¿no? Tenemos dos extremos. Esta máquina o este sistema es conocido como la máquina de Atwood, ¿no? ¿En qué consiste la máquina de Atwood? De un rodamiento o una polea y sus pesas, ¿no?, sus pesas de distintas magnitudes físicas. Ahora, algo que debemos considerar que no se debe olvidar en esta máquina de Atwood es que el hilo debe ser inextensible, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste? Aquí tenemos otras pesitas. Por ejemplo, aquí tenemos de 5 gramos, ¿no? Podemos observar las cámaras de 5 gramos, ¿no? Voy a agarrar dos y lo que voy a hacer es hacer lo mismo que hice con mi balanza, ¿no? Voy a colocar, como pueden observar, se ha perturbado el equilibrio. Ahora, como hemos visto en nuestra balanza, ¿cómo podemos solucionar esto? Aumentando otra fuerza, ¿no? Ahí se puede observar en nuestra máquina de Atwood
que a medida que va pasando el tiempo se va equilibrando, ¿no? Producto de nuestro sistema. Ahora, ¿qué más? ¿Para qué nos sirve esto entender y por qué tenemos que estudiar estos distintos sistemas, estos distintos ejemplos? Para poder entender el equilibrio en nuestra madre tierra. Recuerden que en la anterior clase hemos hablado sobre este sistema. Por ejemplo, podemos ver aquí, ¿no? Un sistema que consiste en dos dinamómetros configurados de esta manera en forma de V, ¿no? Como se puede observar en las cámaras, y un peso, ¿no? Si yo le ejerzo una fuerza, pueden observar que los dinamómetros cambian de magnitud, ¿no? Ahora, ¿para qué les he mostrado estos tres sistemas? Quiero que en tu casita reflexiones y pienses cuál es la diferencia. Si en las tres existe algo en común, es el equilibrio, obviamente, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Serán los mismos conceptos? Recuerda de las anteriores clases, las condiciones de equilibrio. ¿Cuáles serán los ejemplos de las condiciones de equilibrio? Piénsalo. Como pudieron ver, queridos estudiantes, el tema del día de hoy ha sido muy interesante. Hemos analizado el estado de la materia, que es el sólido, es decir, hemos considerado las dimensiones de los objetos, porque recuerden que en la anterior clase hemos hablado de la partícula, es decir, no hemos considerado sus dimensiones. Pero para ampliar estos conocimientos, estos conceptos y los ejemplos que hay, revisa el texto elaborado por el Ministerio de Educación. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.